Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Marta Z. Medina, del turno de 8 a 10 de la noche. Hoy voy a exponer sobre la cultura vicus. La cultura vicus es el nombre de una cultura ubicada en los valles y en la costa de Piura, que se desarrolló desde el año 100 antes de Cristo hasta el siglo IV de nuestra era. Ubicación. Respecto a su ubicación, la denominación de vicus se debe al nombre del lugar donde se encuentra el más importante cementerio, el Cerro Vicus, a 50 kilómetros al este de Piura y a unos 1050 kilómetros al norte de Lima. Su área de influencia se extendió desde el Tambo Grande y Salitral, parte alta del río Piura, hasta el norte, en las provincias piuranas de Morropón, Ayabaca, Huancabamba y probablemente hasta la Sierra Sur de Ecuador. Descubrimiento de la cultura vicus oficialmente fue el 1 de febrero de 1963, cuando se principió a hablar del vicus, pero sin darle aún este nombre. El diario La Prensa de Lima denunció que gran cantidad de huaqueros estaban devastando un arquitismo, cementerio del cual se había sacado gran cantidad de piezas de oro, cobre y de cerámica. Por ese entonces, y según el diario La Prensa, 1500 tumbas habían sido saqueadas, según relató el doctor Lumbreras Matos. Recorrió en campaña de Florentino Gómez el sector durante 10 días visitando 28 zonas arqueológicas, comprendiendo Vicús, Yécala y Frías. Fue en Yécala en donde se encontró la cerámica más fina. Pedro Felipe Cortázar, en su obra documental Perú, en el tono dedicado a Piura, al ponderarse la cerámica vicus por su belleza, colores, técnica y acabado. Dice que nada tiene que envidiar a los jarrones chinos de la dinastía Ming. Tumbas botas vicus. Cerca del Cerro Vicus se han encontrado cerca de 2000 pozos funerarios, chimeneas con una antigüedad de 12 a 14 siglos. Este es el corte esquemático de una tumba en Vicus. Tenían la forma de bota y al muerto lo depositaban en lo que sería la planta del pie. Al fondo de las tumbas no hay restos óseos, sino un polvo de color marrón oscuro, con la silueta de un hombre. Se supone que los cadáveres eran cremados y sus cenizas depositadas en las tumbas. A eso se le llama tierra de muertos, pero no se han encontrado restos de hornos crematorios. Lamentablemente, la depresión huaquera ha sido de tal alcance, tan escandalosa, que actualmente, con los objetos hallados, es imposible disponer de la información que la arqueología necesita para proceder a una adecuada reconstrucción de la vida de este pueblo. La pérdida es irreversible. La agricultura y los alimentos. Hay numerosas piezas de cerámica que representan fruto de la tierra como calabazas, sandías, melones, chirimoyas y zapallos. También frutas como chirimoyas. Asimismo, se sembró el payar, el maíz, la yuca y el algodón. Los alimentos los colaban en vasijas de arcilla o en mates de calabaza como hasta ahora se usan. Se cocían en ollas de arcilla y el agua lo mismo que la chicha. Se guardaba en vasijas de gollete largo y angosto como las cantarillas, que hasta hace poco se usaron en ellas. Los líquidos
se conservaban frescos. En la Sierra Piurana existen llama, como Cieza de León, cuando llegó al Perú, encontró muchas llamas en San Miguel de Piura, instaladas cerca del Monte de los Padres. Se consumía su carne y se utilizaba para transportar cargas de poco peso. Hay huacos que la representan llevando leña y depositó el agua de su lana, y su cuerpo era también utilizado al igual que el resto del Perú. Existía el cuy, un pato nativo, y se consumía igualmente carne de ciervos y de sajinos. Los canales de riego. Debido a la temporada de las lluvias y por secarse los ríos después de los primeros meses del año, los hombres de Vicús construyeron canales y estanques. El agua de riego ha sido pues durante todo el tiempo problema para los piuranos. Los cronistas españoles se admiraron de esos canales hechos a mano que se construían en alto de la sierra, de 8 a 10 pies de ancho, 1 a 2 estados de hondos. Los canales construidos en esa época hasta ahora son utilizados como instrumento de labranza. Usaron una plana que tenía la paleta de cobre y el mango de madera. Para utilizar la tierra utilizaron el guano que traían de la isla de Lobos. Cerámica Vicús. La cerámica de color original es propio natural, es decir, anaranjada. Es pimentada con la técnica del negativo. Esta consiste en pintar las áreas que rodean las líneas que delimitan los motivos decorativos, más no los motivos mismos, de que este modo aparecen resaltados en negativo. La gente de Vicús hizo dos clases de cerámica, una para uso doméstico y otra de tipo ornamental. Las primeras, que eran generalmente ollas, cantarillas, vasijas y cuencos, fabricados en gran abundancia, tienen las paredes gruesas para lograr su resistencia al uso. El acabado es corriente y la pasta gruesa de color negro o rojo anaranjado o marrón anaranjado. No tenían decoraciones ornamentales, salvo algunas veces dibujaron hechos con punzón. La cerámica ornamental se inspiró en todo el mundo físico y social que rodeó al hombre de Vicús. Sus realizadores fueron verdaderos artistas, poseedores de una escuela y estilo propio, que pasaron de padres a hijos, comunicando de generación en generación el secreto de la técnica. Los huacos silbadores, entre piezas de cerámica destinada a guardar líquidos. Hay los huacos silbadores. Estos recipientes emiten sonido de diversas tonalidades, produciendo efectos sorprendentes a causa de la presión del aire que ejerce el líquido en el interior de la vasija al ser impulsados por el líquido cuando es vertido. Hay vasijas cantarinas, porque dejan escapar melodías, tonos a medida que se sirven el agua o licor que la contienen. Otras que tienen como motivo ornamental las serpientes, lanzan silbido como los de un ofidio. Hay también algunas que se semejan a pájaros y silban como tales. Estas piezas pertenecen al periodo que podríamos llamar de esplendor, que los arqueólogos conocen como Vicús. La mayor parte de los huacos son recipientes destinados para líquidos con pico tubular, pero también hay platos y cuencos. Las botellas tienen una asa hueca que comunica el pico con la parte ancha del recipiente. Son muy comunes los huacos dobles. Una parte representan a un personaje o a un animal y la otra es la botella en donde está el pico. Se unen mediante una doble conexión o puente comunicante. Conclusión:
Este fue un pequeño resumen acerca del extenso tema que en estas culturas llamadas bhikkhus, la cual, como hemos podido estudiar, tienen sus orígenes cerca a nuestra localidad de Piura. Muchas gracias por su atención.